Indicadores de salud. La estadística ha de ir de modo que parezca novela y deje al lector enamorado del país a que se refiere y convencido de su poder. José Martí. La salud es una de las principales preocupaciones de los gobiernos y organizaciones mundiales, ya que es parte de las dimensiones de la calidad de vida de una población. Es así como la disponibilidad de información respaldada en datos válidos y confiables es condición indispensable para el análisis y evaluación objetiva de la situación sanitaria, la toma de decisiones basada en la evidencia y la programación en salud. ¿Qué son los indicadores de salud? Un indicador es un instrumento de medición. Se define como una noción de la vigilancia en salud pública que define una medida de salud en una población determinada. La OMS ha definido los indicadores de salud como variables que sirven para medir los cambios. Ellos son necesarios para poder objetivar una situación determinada y a la vez poder evaluar su comportamiento en el tiempo mediante su comparación con otras situaciones que utilizan la misma forma de apreciar la realidad. En consecuencia, sin ellos tendríamos dificultades para efectuar comparaciones. Los indicadores de salud y relacionados con la salud, con frecuencia utilizados en diversas combinaciones, se emplean en particular para evaluar la eficacia y los efectos. Los indicadores de salud representan medidas que resumen la información relevante sobre distintos atributos y dimensiones del estado de salud y del desempeño del sistema de salud. Vistos en conjunto, intentan reflejar la situación sanitaria de una población, permitiendo vigilarla, para así poder respaldar acciones políticas, evaluar logros y metas. Un conjunto de indicadores de salud con atributos de calidad apropiadamente definido y mantenido provee información para la elaboración de un perfil relevante y de otros tipos de análisis de la situación de salud de una población. La selección de tal conjunto de indicadores y sus niveles de desagregación puede variar en función de la disponibilidad de sistemas de información, fuentes de datos, recursos, necesidades y prioridades específicas en cada región o país. El mantenimiento del conjunto depende también de la disponibilidad de las fuentes de datos y de la operación regular de los sistemas de información, así como de la simplicidad de los instrumentos y métodos utilizados. Características de un indicador. La calidad de un indicador, si bien depende mucho de la calidad de los datos a partir de los cuales se construye, también depende de la calidad de los sistemas de información o fuentes de información. Además, debe gozar de ciertas características señaladas a continuación. Validez. Mide lo que intenta medir. Confiabilidad. Se reproducen los mismos resultados si la medición es repetida en condiciones similares. Especificidad. Mide solo el fenómeno que se quiere medir. Sensibilidad. Mide los cambios en el fenómeno que se quiere medir. Mensurabilidad. Se basa en datos disponibles o fáciles de conseguir, de fácil manejo. Es imperativo recopilar una cantidad limitada, pero factible y válida de tratar de complejizar los indicadores mediante sistemas poco prácticos o parámetros complejos. Relevancia. Capaz de dar respuestas claras a los temas relevantes incorporados en las políticas de salud. Costo-efectividad. Que la inversión en tiempo y otros recursos necesarios para la construcción del indicador esté justificada a través de su uso y los resultados obtenidos. Integridad. Se refiere a que los datos requeridos estén completos. Consistencia interna. Se refiere a que los indicadores vistos solo o en grupos, los valores sean coherentes y sensibles al cambio. Transparencia. Se refiere a que sea fácilmente entendido e interpretado por los usuarios. Difusión. Que sea accesible a los usuarios a través de publicaciones periódicas.
Dinamismo. Que se actualicen y corrijan en la medida que el entorno cambia. Este puede cambiar en cuanto a las condiciones específicas que los indicadores describen, la disponibilidad de datos, el conocimiento científico o bien en los niveles de interés y necesidades de los usuarios. Una vez establecidos los indicadores, estos deben ser sometidos a un permanente monitoreo de la calidad y fijar un mecanismo de diseminación de ellos, incluyendo la oportunidad y frecuencia de su compilación. Utilidad. Cuando los indicadores de salud cumplen con los requisitos antes señalados, contribuyen a el conocimiento del estado de salud de las poblaciones, establecer comparaciones entre países, comparar tendencias al interior de una comunidad o país, la determinación de las inequidades en salud, la estratificación de grupos de riesgo, la identificación de áreas críticas, el monitoreo de la calidad de vida en poblaciones. Todos estos aspectos en su conjunto sirven para el establecimiento de políticas de salud y priorización y análisis de salud. La evaluación de la gestión. La evaluación de intervenciones ambientales ocupacionales. Sus limitaciones son que tan solo describen determinados aspectos de la realidad, en particular aquellas características asimilables a una determinada escala de medición, sea cualitativa o cuantitativa. Por tal razón, en algunas descripciones cualitativas es necesario buscar otras formas de medición que capten mejor la riqueza de la realidad. Mantener la simplicidad en la construcción de los indicadores a veces no es un proceso fácil, pues en la mayoría de estas los datos no están disponibles, o son limitados, o se encuentran dispersos, o bien no tienen continuidad en el tiempo. En síntesis, los indicadores que pasan a constituir datos básicos en salud permiten realizar diagnósticos de situación y efectuar análisis de tendencias. La tendencia actual, dado el envejecimiento de la población, lo que resulta en una mayor proporción de potenciales enfermos crónicos con un ingreso económico reducido, los indicadores de salud se han ampliado más allá de lo meramente cuantitativo a lo cualitativo. Estos nuevos indicadores de percepción del estado de salud, más bien conocidos como calidad de vida relacionada a la salud, sirven para monitorear la salud de las poblaciones, ya no solo basados en la mortalidad, la morbilidad y las expectativas de vida. Los datos de salud primaria o secundaria, tales como los certificados de defunción o de los egresos hospitalarios o de los formularios de enfermedades de notificación obligatoria, es decir, fuentes de datos establecidas, entre ellos se encuentran los siguientes. Indicadores de mortalidad. Son ampliamente utilizados ya que la muerte es un fenómeno universal, ocurre una sola vez y se registra habitualmente en forma sistemática. Natalidad. En este rubro, son importantes los indicadores que miden la capacidad de reproducción de una población. Existe una asociación positiva entre altas tasas de natalidad y nivel sanitario, socioeconómico y cultural. Morbilidad. Son indicadores que intentan estimar el riesgo de enfermedad, de morbilidad, cuantificar su magnitud e impacto. Los eventos de enfermedad pueden no ser fáciles de definir y pueden prolongarse y repetirse en el tiempo, lo que plantea dificultades en la elaboración de indicadores de morbilidad. Calidad de vida. Son indicadores que generalmente compuestos que intentan objetivar un concepto complejo que considera aspectos como capacidad funcional de las personas, expectativa de vida y nivel de adaptación del sujeto en relación con su medio. Determinantes de comportamiento. Proporción de alcohólicos, proporción de fumadores, prevalencia de sedentarismo, proporción de obesos, porcentaje de uso de anticonceptivos. Indicadores para evaluar los servicios de salud. El marco conceptual incorpora indicadores de estructura. Los aspectos que se evalúan dentro de la estructura son
Accesibilidad. Se refiere a la condición variable de la población de utilizar o ser atendido por el sector salud formal. En este aspecto, pueden influir razones geográficas, económicas, tales como distancia entre el lugar de trabajo o de residencia y el centro de salud, o bien el gasto en movilización para llegar a un centro de atención. Disponibilidad. Define los recursos existentes en función de las necesidades de la población a cubrir. A modo de ejemplo, recurso humano por 10.000 habitantes, número de centros de salud por población de referencia. Indicadores de proceso. Estos miden la forma y la intensidad como se utilizan los recursos disponibles para atender la demanda de la población. Se emplean para medir productividad, rendimiento, uso, considerando este como intensidad y extensión y utilización. Productividad. Es el número de servicios o actividades realizadas por unidad de recurso humano disponible por unidad de tiempo. Rendimiento. Número de servicios o actividades realizadas por unidad de recurso humano utilizada por unidad de tiempo. Uso. Número promedio de servicios recibidos por cada usuario y la proporción de la población que usa un servicio determinado en un periodo de tiempo. Utilización. Es la relación entre el recurso utilizado y el recurso disponible para llevar a cabo una actividad o por un servicio por unidad de tiempo. En un hospital, la utilización se mide en base a los siguientes indicadores. Calidad. Se refiere al conjunto de características que debe tener un programa. La calidad técnica se mide en base a 4 variables. Integridad. Satisface todas las necesidades de los pacientes basado en la identificación de las necesidades y de los medios necesarios para enfrentarlas. Contenidos. Hacer todo lo que se debe hacer en cada caso. Destreza. Hacer bien lo que se debe hacer. Oportunidad. Hacer a tiempo las actividades y en la secuencia adecuada. Indicadores de resultados. Estos pueden ser medidos en forma directa a través de eficiencia y eficacia, o bien se miden a través de resultados indirectos: efectividad, cobertura de vacunación en menores de 1 año, porcentaje de atención profesional del parto, gasto público en salud per cápita, porcentaje del gasto público en salud dentro del gasto público total, financiamiento fiscal dentro del gasto público. Indicadores de salud en Colombia. Fuentes de información. Un indicador requiere siempre del uso de fuentes confiables de información y rigurosidad técnica en su construcción e interpretación. Las principales fuentes de datos universalmente propuestas para el cálculo de indicadores usados en salud pública son: registros de sucesos demográficos, censos de población y vivienda, registros ordinarios de los servicios de salud, datos de vigilancia epidemiológica, encuestas por muestreo, registro de enfermedades, otras fuentes de datos de otros sectores.